Nuevamente por aquí, estimados aprendices del Centro de Gestión Industrial, para continuar con el video número 2 de tablas dinámicas y macros. En este video vamos a hablar específicamente de las macros, que son herramientas que sirven para automatizar tareas repetitivas. En el video número 1 hablamos sobre tablas dinámicas, que es las diferentes disposiciones que se le puede dar a la información en tablas de acuerdo con filas o columnas. Hicimos en el video número 1 6 tablas dinámicas, y yo diría que 7, porque dentro de la tabla dinámica 6 insertamos una doble tabla dinámica. En fin, para quienes estén interesados en lo de tabla dinámica, los invito a mirar el video número 1, y ahora vamos a pasar a la hoja de macro formato, donde vamos a aprender sobre macros. Como ya dijimos, la macro es una herramienta para automatizar tareas repetitivas, y con esto se ahorra una gran cantidad de tiempo y de trabajo. Para trabajar macros debemos tener habilitado el menú desarrollador, así se llama en Excel 2016 y en Excel 2013. En versiones anteriores de Excel se llamaba programador o se llama programador. Para habilitarlo vamos a archivo, en archivo escogemos opciones, en opciones escogemos personalizar cinta de opciones, y en la ventana de la derecha aparece el desarrollador. Seguramente si está deshabilitado no tiene el chulito que estamos observando, entonces se da clic, se habilita el chulito y posteriormente se da a aceptar, y de esta manera ya aparece el menú desarrollador. En el menú desarrollador tenemos un componente del lenguaje Visual Basic. Tenemos un comando que nos permite guardar todas las macros, o es donde encontramos todas las macros que realicemos en el libro, y desde allí también las podemos ejecutar. Encontramos el botón para grabar macro, y encontramos un botón que se llama usar referencias relativas. Esto es para ejecutar la macro a partir de la celda de cualquier hoja de cálculo de un libro donde se desee ejecutar la macro que necesitemos. Estas macros que vamos a desarrollar se desarrollan solo con la programación en la hoja de cálculo Excel. Excel hace la traducción directamente al lenguaje Visual Basic, y ya para macros más avanzadas no es suficiente programar solo en Excel, sino que necesitamos aprender Visual Basic. Pero con lo solo que programamos en Excel y que Excel automáticamente nos traduce, se pueden hacer cálculos aún complejos. Digamos que programando en Excel se pueden hacer macros básicas y macro intermedias, pero estas macros intermedias pueden desarrollar cálculos con ciertos grados de complejidad. Para explicar el tema vamos a desarrollar en esta hoja dos macros. La macro 1, que es una macro que me permite dar formato a la primera fila de tabla o a los encabezados de una tabla. Y vamos a elaborar una macro 2 que me permite dar formato al cuerpo de trabajo de la tabla. Y en una hoja adicional que se llama macro operaciones básicas, realizaremos una macro para ejecutar cálculos con dos números y con las operaciones básicas de la matemática. Para iniciar, entonces, vamos a desarrollar la elaboración o la programación de la macro número 1. Procedemos a la grabación de la macro número 1. Elaborar la macro 1 que dé formato a los encabezados de la tabla. En este momento tenemos tres tablas. El costo de la materia prima del producto es la primera tabla.
expresado en millones de pesos y la primera fila de la tabla tiene concepto año 1, año 2 y año 3. La macro que vamos a elaborar le dará formato a esa fila tanto en la tabla de costos de la materia prima como en la tabla de costos de la mano de obra, como en la tabla de costos de producción. Serán estas primeras filas las que tomen el formato que les aplique la macro 1 que vamos a diseñar. Para diseñar la macro elijo una celda libre al azar y en este caso voy a elegir la celda A15. En esta celda quedarán grabadas todas las tareas, o desde esta celda mejor grabaré todas las tareas que se le asignen a la macro. Después voy a desarrollador y estando en desarrollador busco el icono grabar macro y a esta macro la voy a llamar macro 1 y para distinguirla voy a colocarle encabezados tabla o encabezado mejor, encabezado tabla. En el nombre de la macro no se puede dejar espacio entre palabras. En tecla de método abreviado le voy a asignar la letra A. Esta letra me va a permitir ejecutar la macro desde el teclado. También la puedo ejecutar desde desarrollador a través del icono macros y también la podría ejecutar a través de un botón que yo cree en la barra de acceso rápido. En descripción vamos a colocarle aplica formato a la primera fila de una tabla y a continuación le decimos aceptar. A partir de este momento empieza la grabación y el botón con que inicié la grabación de la macro se convirtió en un botón azul y cuando termine la grabación a través de este botón voy a detener la grabación. A continuación voy al menú inicio para encontrar las principales funciones o las más usuales cuando trabajamos en Excel. A esta primera fila de la tabla es a la que le voy a aplicar la macro y yo quiero que tenga color amarillo. Entonces doy clic en el color amarillo. Quiero que tenga letras azules. También quiero que tenga el tipo de letra Algerian, que es una letra que generalmente se escribe en mayúscula y le voy a colocar un tamaño de 12. Quiero también que todas las celdas de la primera fila de la tabla tengan bordes y además quiero que se centre el título y yo creo también vamos a darle negrita y yo creo que de esta forma ya hemos terminado la macro y ahora lo que voy es a ajustar el ancho de las columnas de toda la hoja para que la macro me funcione bien. Entonces voy a la parte superior izquierda de la cuadrícula de la hoja, doy clic para seleccionarla y coloco el cursor en cualquier intersección y doy doble clic. De esta manera me está garantizando el ancho de las columnas. Doble clic. Ahora vamos a detener la grabación porque ya acabamos la macro. Entonces vamos a desarrollador y le decimos detener grabación. Si la macro me quedó bien, entonces le aplicará el formato a la primera fila de la tabla de costo de la materia prima del producto.
selecciono la primera fila, voy a desarrollador y a continuación voy al icono macros y ahí está la macro que creé, le digo ejecutar y efectivamente me le aplicó el formato a al encabezado de la tabla. Ahora selecciono la segunda, el encabezado de la segunda tabla, que es la tabla de los costos de mano de obra, y para ejecutarla ya no lo voy a hacer como lo hice anteriormente a través de desarrollador y a través de macros, sino que lo voy a hacer a través del teclado y para ello le habíamos asignado la letra A. Entonces piso la tecla control y la letra A y observen que también me le aplicó el encabezado. Ahora vamos a ejecutar la macro a través de un botón que vamos a crear en la barra de acceso rápido. Despliego la barra de acceso rápido, le digo más comandos. Acá en comandos más utilizados despliego, escojo macros y aquí aparece la macro que acabamos de crear. Mire, macro 1 encabezado tabla, la selecciono y le digo agregar y me la pasó a este lado y ahora le digo modificar y le voy a asignar la carita feliz para ejecutar la macro. Le digo aceptar y observen que la carita feliz ya me apareció en la barra de acceso rápido. Ahora selecciono la primera fila de la tabla y doy clic en la carita feliz y observen que ya me le aplicó el formato a la primera fila de la tabla. Procedemos a elaborar la macro número 2. Esta macro número 2 dice elaborar una macro 2 que automatice las siguientes tareas en el cuerpo de trabajo de la tabla. El cuerpo de trabajo de la tabla es donde está la información de cada una de las tablas. Entonces vamos a diseñar una macro 2 que dé formato a ese cuerpo de trabajo de la tabla. Para ello selecciono al azar cualquier celda libre. Yo voy a seleccionar en este caso la celda A16. Después de tener seleccionada la celda A16, entonces voy a desarrollador, voy al botón grabar macro y a esta macro la voy a llamar macro 2 y para distinguirla le voy a colocar cuerpo tabla o formato cuerpo tabla, mejor formato cuerpo tabla. Para ejecutarla desde el teclado le voy a asignar la letra B. La letra A ya se le había asignado a la macro anterior y no se puede repetir. Siempre tiene que ser letra diferente. Entonces con la letra B podremos ejecutar la macro desde teclado, pero recuerden que también la podemos ejecutar desde el desarrollador y el botón macros. En descripción vamos a colocarle aplica formato al cuerpo de trabajo de una tabla. Y le decimos aceptar. Ya empezamos la grabación y el botón de grabar macros, ya se convirtió en detener grabación. Vamos al menú inicio y a las celdas del cuerpo de la tabla le vamos a asignar el otro color amarillo. Acá nos dice que le apliquemos formato de moneda a los números. Entonces desplegamos el grupo número y le damos clic en moneda.
nos dice que le apliquemos color amarillo al fondo de las celdas. Ya se lo aplicamos. Apliquemos color rojo oscuro a la información alfanumérica. Entonces, rojo oscuro a la información alfanumérica. Apliquemos bordes a las celdas. Entonces, todos los bordes. Apliquemos negrita a los números de las celdas. Entonces, negrita. Apliquemos cursiva a la información alfanumérica y ajustemos el ancho de la columna según lo requerido. Para ajustar el ancho de la columna, yo selecciono toda la hoja y voy a una de las uniones y doy doble clic. En una de las uniones doy doble clic para garantizar que se me ajuste el ancho de las columnas. Y de esta manera ya vamos a detener la grabación. Desarrollador, detener grabación, y si la macro me quedó bien ejecutada, entonces me le aplicará el formato al cuerpo de la tabla. Voy a desarrollador, macros, macro 2, formato cuerpo tabla, ejecutar, y observemos que me le aplicó el formato perfectamente. En el numeral 2 dice ejecutar la macro 2 desde el programador o desarrollador. Bueno, aquí en realidad era numeral 3. Quedó repetido el numeral 2, pero bueno, no importa. En el siguiente numeral nos dice ejecutar la macro desde el teclado. Entonces recuerden que en el teclado seleccionamos la tecla B para asignar la macro. Entonces le decimos control B y observe que ya nos aplicó la macro, y vamos a crear otro icono desde la barra de acceso rápido para ejecutar la macro 2. Desplegamos, vamos a más comandos, desplegamos la pestaña comandos más utilizados, escogemos macro y aquí aparece la macro que creamos. Macro 2, formato cuerpo tabla, le decimos agregar, vamos a modificar, y para ejecutar esa macro le vamos a seleccionar el icono de la mano. Le decimos aceptar y le decimos aceptar, y observen que la mano ya apareció en la barra de acceso rápido. Ahora lo que hacemos es seleccionar la tabla y damos clic en la mano, y de esta manera ya no le aplicó el formato a la tabla. Ahora lo que vamos a hacer es a crear otra macro en la hoja macro operaciones básicas, que es una hoja que en este momento está vacía. En esta hoja vamos a programar una macro para automatizar las operaciones básicas de la matemática. En realidad se podía programar una macro para automatizar cualquier cálculo que se pueda hacer dentro de la hoja Excel. Por ejemplo, con una macro podríamos automatizar la proyección de ventas por el método de regresión lineal o regresión logarítmica o regresión exponencial, o por el método de los promedios móviles simples, promedios móviles ponderados, suavizamiento exponencial con corrección por tendencia, etcétera. Por simplicidad hemos escogido los cálculos con las operaciones matemáticas. Es importante comentar que antes de crear la macro o de programar la macro es necesario crear una pequeña base de datos, y también antes de ejecutar la macro es necesario crear una pequeña base de datos, y esta base de datos, en el caso de la
de los cálculos con las operaciones básicas de la matemática, esta base estará conformada por dos números. Entonces vamos a asignar o a crear esa base de datos. Nos vamos a ubicar en la celda A2 y vamos a escribir ahí A igual, esa es la variable A, y a la variable A le asigno un valor de 10. Eso sería el primer dato de la base de datos. Y ahora en la celda de abajo voy a programar en la A3 una variable B igual, y le voy a asignar a esa variable el nombre de 5. De esta forma ya estaría conformada la base de datos para las operaciones básicas de la matemática. Ahora vamos a colocar el cursor sobre la variable A, y esta celda la vamos a utilizar como referencia relativa. En este momento está activada las referencias relativas porque está en color gris, tiene una sombra gris. Vamos a desactivarla, ahí quedaría desactiva. Entonces yo vuelvo a colocar mi cursor sobre la letra A y voy a usarla como referencia relativa. Estas debieron de ser las condiciones iniciales, sino que yo antes la había activado y por eso estaba resombreada con color gris. Como vamos a utilizar las referencias relativas, entonces la activo y ya quedó la celda A2 como referencia relativa, y esa celda A2 contiene la variable A. Quiere decir que cuando yo vaya a ejecutar la macro, debo colocar el cursor sobre la celda que contiene la variable A, y a partir de esa celda se ejecutarán todas las operaciones de la macro, sin importar en qué celda de la hoja haya yo digitado A o en qué celda de otra hoja. Entonces, como ya la definimos como referencia relativa, a continuación vamos a decirle grabar macro, y a esta macro yo la voy a llamar macro operaciones básicas. Recuerden que no se puede dejar espacio entre palabras, y para ejecutar esta macro desde teclado voy a asignarle la letra N minúscula, y en descripción voy acá a escribirle calcula las operaciones básicas de la matemática con dos números, y luego le decimos aceptar. Y entonces a partir de este momento ya vamos a empezar a programar la macro. Me ubico en la celda A4 y le escribo suma igual. En la celda de abajo le voy a escribir multiplicación igual. En la celda de abajo le voy a escribir resta 1 igual. En la celda de abajo le voy a escribir resta 2 igual. En la celda de abajo le voy a escribir división 1 igual. En la celda de abajo le voy a escribir división 2 igual. Enter. Y ajusto el ancho de la columna de acuerdo a la máxima longitud que contiene de texto. Entonces coloco el cursor en la unión y doy doble clic, y ya quedó ajustado el ancho de la columna. Ahora me voy a ubicar frente a suma y le digo igual, y tomo la celda que contiene el número 10 más la celda que contiene el número 5, y entonces la suma me da 15. Ahora vamos a programar la multiplicación. Me ubico frente a multiplicación y tomo la celda que contiene el número 10 y lo multiplico por la celda que contiene el número 5, y entonces me da 10 por 5, 50. Luego le digo igual y voy a hacer la resta.
entonces tomo la celda que tiene el número 10 y a esa celda le resto la celda que contiene el número 5. Ahora vamos a calcular la resta 2. Le digo igual y tomo la celda que contiene el número 5 y le resto la celda que contiene el número 10, entonces me da menos 5. Ahora voy a calcular la división. 1, le digo igual, tomo la celda que contiene el número 10, le digo dividido y tomo la celda que contiene el número 5, 10 dividido entre 5 da 2. Ahora igual división 2, tomo la celda que contiene el número 5, le digo dividido y tomo la que contiene el número 10 y eso me da 0.5, y de esta manera ya hemos calculado las operaciones básicas de la matemática con los dos números dados que eran 10 y 5, y ahora lo que vamos a ajustar es el ancho de todas las columnas. Para ello selecciono desde la esquina superior izquierda donde empieza la cuadrícula, de ahí doy clic para seleccionar toda la hoja y a continuación coloco el cursor sobre la unión de dos columnas cualquiera y le doy doble clic, y de esta manera ya me ajustó todas las columnas al ancho según la máxima longitud del texto que contengan, y ahora coloco el cursor sobre la celda de referencia y a continuación voy a desarrollador y le digo detener grabación. Si la macro nos quedó bien ejecutada, podemos copiar la base de datos y la podemos pegar, por ejemplo, en la fila 11 y le podemos cambiar los dos números. Entonces ahora vamos a colocarle 8 y vamos a colocarle 4, y a continuación vamos a calcular, a poner el cursor sobre la celda que tomamos como referencia relativa. Después vamos a desarrollador, vamos a macros y en macros seleccionamos la macro que creamos, que la llamamos macro operaciones básicas, y le decimos ejecutar, y observe que de esta manera me calculó las mismas operaciones pero con los números 8 y 4. Suma 8 y 4 da 12, 8 por 4 da 32, 8 menos 4 da 4, 4 menos 8 da menos 4, 8 dividido entre 4 da 2, 4 dividido entre 8 da 0.5. Tomamos esta base de datos, la copiamos y la vamos a pegar, por ejemplo, en G. Colocamos el cursor, cambiamos los datos, vamos a colocarle por ejemplo 200 y acá vamos a colocarle 50, y vamos a colocar el cursor sobre la celda que tomamos como referencia, que es la que tiene la variable A. Vamos a desarrollador, vamos a macros, seleccionamos macro operaciones básicas y le decimos ejecutar, y observe que nos realiza todos los cálculos. Entonces 200 más 50 da 250, 200 por 50 da 10.000, 200 menos 50 da 150, 50 menos 200 da menos 150, 200 dividido entre 50 da 4, 50 dividido entre 200 da 0.25, y ya quedó programada la macro que calcula las operaciones básicas de la matemática, y como usamos referencias relativas puedo yo calcular, ejecutar esa macro en cualquier celda de la hoja o en cualquier celda de una nueva hoja. Vamos a probar en otra celda de una nueva hoja, entonces vamos a insertar una nueva hoja y esa nueva hoja la vamos a llamar prueba. Y vamos a digitar acá la variable A igual, y le vamos a colocar el número 9. Acá vamos a digitar la variable B igual, y le vamos a colocar el número 3, y vamos a colocar
el cursor sobre la celda tomada como referencia relativa. A continuación vamos a desarrollador, vamos a macros, seleccionamos macro operaciones y le decimos ejecutar y observe que nos desarrolló todas las operaciones con los dos números. 9 y 3 da 12, 9 por 3 27, 9 menos 3 da 6, 3 menos 9 da menos 6, 9 dividido entre 3 da 3 y 3 dividido entre 9 da 0.33. En esta hoja de prueba también vamos a copiar las tablas que desarrollamos en la hoja macro formato. Selecciono las tres tablas, doy clic con el botón derecho del mouse, le digo copiar, voy a prueba y me ubico por acá, puede ser en la celda D2, voy a inicio, voy a pegado y le digo escojo este icono que es mantener el ancho de las columnas y ya pegué las tablas. Ahora voy a seleccionar la primera tabla y voy a ir a borrador y le digo borrar formatos. Lo mismo hago con la segunda tabla, la selecciono toda, voy a borrador y le digo borrar formatos. Lo mismo hago con la tercera tabla, voy a borrador, la selecciono toda y le digo borrar formatos. A continuación vamos a ejecutar en otra hoja diferente las macros que ya habíamos programado para darle formato a la primera fila de la tabla y también al cuerpo de la tabla. Seleccionamos la primera fila de la tabla, entonces vamos a desarrollador, vamos a macros y buscamos la macro que se llama encabezado de tabla y le decimos ejecutar. Y entonces observe que me le aplica el formato a la tabla. Creo que a esta macro le habíamos asignado la letra A para ejecutarla desde teclado. Entonces seleccionamos la tabla, vamos al teclado, control A y también me le aplica el formato. Y la otra que habíamos diseñado era la carita feliz. Para aplicarle el formato damos clic aquí en la carita feliz de la barra de acceso rápido y ya nos lo aplicó. Pero recuerden que también habíamos diseñado una macro para aplicarle el formato al cuerpo de trabajo de la tabla. Selecciono el cuerpo de trabajo de la tabla, voy a desarrollador, a continuación voy a macros y selecciono la macro 2 formato cuerpo tabla y le digo ejecutar y observe que me le aplica el formato al cuerpo de trabajo. A esta macro creo que le habíamos asignado la tecla B para ejecutarla desde teclado, entonces le digo control B y observe que me le aplique el formato. Y también habíamos seleccionado o habíamos creado el icono de la mano para aplicar este mismo formato, damos clic y ya lo aplicó. Nos faltaría de pronto crear un botón para ejecutar la macro de macro operaciones. Copiemos por ejemplo la base de datos acá, en esta celda la vamos a pegar ahí y vamos a crear un botón. Entonces despliego acá más comandos, comandos más utilizados, macro y selecciono macro operaciones, la paso al otro lado, modificar y le voy a asignar un formato para ejecutar, le voy a asignar el corazón, aceptar y aceptar y entonces ya apareció el corazón. Colocamos el cursor sobre la tecla que tomamos como referencia relativa y damos clic en el botón y entonces observe que nos ejecutó la macro, esta misma que nos había ejecutado acá, pero podemos hacerla también con otros números. Copiamos la base de datos, la pegamos por aquí abajo y le vamos a cambiar los números. Vamos a ponerle 500 y 200. 500 y 200, enter.
colocamos el cursor sobre la celda tomada como referencia y damos clic en el corazón y observe que ya me efectuó todas las operaciones. De esta manera hemos terminado los videos de tablas dinámicas y macros que les serán útiles para desarrollar el formato de Excel suministrado. Recuerden que les habló Luciano Evaristo Arizmendi Cárdenas, instructor del Centro de Gestión Industrial, orientador del curso de Excel. Les deseo un feliz día y hasta pronto. Bueno, regresé porque se me olvidó decirles que cuando se hacen macros en un libro, desde el principio este libro se debe guardar como un libro habilitado para macros. En este caso nosotros no guardamos el libro como habilitado para macros, entonces aquí en el momento de guardar observen lo que va a suceder. Yo le voy a decir guardar y él me va a sacar este aviso. Dice, las siguientes características no se pueden guardar en libros sin macros. Para guardar un archivo con estas características, haga clic en no y a continuación elija un tipo de archivo habilitado para macros en lista tipo de archivo. Para seguir guardando el archivo como libro sin macros, haga clic en sí. Si desde el principio hubiéramos guardado el libro habilitado para macros, nos hubiéramos evitado este paso. Entonces aquí lo que le digo es no. Y ahora lo que voy a hacer es escoger un archivo habilitado para macros. Entonces aquí en tipo despliego y le digo libro de Excel habilitado para macros. Eso es lo que debí de hacer cuando guardé el archivo desde el comienzo. Desde el comienzo se puede guardar así y se puede evitar esto, y entonces luego sí le digo guardar y ya quedó el archivo guardado como habilitado para macros. Ahora sí me vuelvo a despedir. Feliz día para todos. Hasta pronto.